¿Qué, hermanos? Buenas nuevas de qué? De salvación. Eso quiere decir evangelio. Buenas nuevas de qué? De salvación. ¿Y cuál es el propósito de estas buenas nuevas de salvación? Propósito del evangelio, en otras palabras. ¿Cuál es el fin, el propósito de este evangelio? ¿La qué? La salvación de las almas. La salvación de las almas. Este evangelio, hermanos, fue dado por Dios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él fue el primer predicador de este Evangelio Santo. Pero una vez, hermanos, que se cumple el propósito de este Evangelio, a ver, hermanos, corrijan a sus hermanos si está mal. La palabra de Dios es eterna, hermanos, porque Él es eterno. Ni tiene principio, ni tiene fin. Dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Aunque sea citado los textos, hermanos, para que el tiempo nos alcance, porque considero, hermanos, cortito el tiempo, hermanos, para esta explicación. Dijo el Señor Jesús, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, hermanos, es de eterna vigencia. Pues, desde que Él, hermanos, ha enviado su palabra a la tierra, tú y yo todavía estamos recordando esta palabra santa. ¿Sí? ¿Cuántos años hará que Dios dijo a Adán y Eva: de los frutos de los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuántos años hará de esta palabra, hermanos? Miles de años atrás. Todavía está vigente esa palabra. O ya murió esa palabra. Bendito sea nuestro Dios. Pero esperando a entender con la isla santa del Señor Jesucristo. Miren, esta palabra de eterna vigencia, pues hace miles de años Dios envió su palabra, como dice el apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo, en su capítulo 1, verso 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres con los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Y esa palabra que ha hablado Dios ya murió. No, hermanos. Bueno, la palabra que Dios dio a su pueblo, al pueblo de Israel, todavía tiene vigencia. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Con quién, hermanos? ¿Todavía sigue vigente esa palabra? ¿Todavía se sigue guardando los días de reposo? Sí, hermano. Todavía el pueblo de Israel, el Israel material, todavía conserva viva la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno.
Esta doctrina, hermanos, o esta palabra, manejemos los términos doctrina y palabra. Esta palabra o esta doctrina, hermanos, que tú y yo disfrutamos actualmente, vino de Dios. ¿De dónde? Y Dios, decíamos, es eterno. En Dios no hay, hermanos, cambio, ni mudanza, ni qué más, hermanos, ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta doctrina quiso nuestro Dios enviar a la tierra, decíamos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7, verso 16 del Evangelio de San Juan. A leerle su hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De dónde vino esta doctrina a nuestro Señor Jesucristo? De Dios, del Padre de las luces, en que no hay sombras, cambios, mudanzas, variaciones. De allá viene esta palabra, esta doctrina. Viva Cristo. Y esta misma doctrina que viva Cristo fue dada también a los apóstoles, tanto de la primitiva iglesia cristiana como de la restauración, que en este tiempo actual está efectuando un gran apóstol de Jesucristo. También, hermanos, ha llegado esta doctrina a él. ¿Venida de dónde? ¿De dónde? De Dios, hermanos, del reino de los cielos. Y lo que de arriba viene, dijo el Señor, lo hemos comprobado cada uno de nosotros en nuestras pláticas con personas religiosas, hermanos, lo hemos comprobado. No hay todavía quien haga frente a esta doctrina santa. Ninguno ha contestado a la doctrina santa que Dios a su santo apóstol le ha revelado en estas lluvias tardías. Sí. Primero fue el hermano Aarón Joaquín, actualmente el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Auténticos y verdaderos apóstoles de Cristo en estas lluvias tardías. Esta doctrina vino del reino de los cielos a ellos. Así como en aquel tiempo antiguo fue dada por Cristo a sus apóstoles, y por si fuese poco, le dijo el Señor, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Bendito sea el Señor. Este tiempo actual no es, hermanos, la excepción. Es el mismo Dios. Es la misma iglesia. Mismo ministerio del apostolado, misma enseñanza u doctrina apostólica, o es diferente. No, hermanos, la misma. Vamos a ver, hermanos, ahí el escritor en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, lo que nos dice el Espíritu de Dios, hermanos, en este libro de Revelación.
capítulo 14, versículo 6, dice así de esta manera: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que veía en su revelación el último de los apóstoles de la primitiva iglesia cristiana. Digo el último según los historiadores, porque es lo que ellos narran, hermanos, que Juan el teólogo fue el último apóstol que quedaba con vida en ese tiempo, prisionero por ahí en una isla llamada Patmos. ¿Qué se le decía, hermanos? ¿Qué veía este apóstol de Dios en su manifestación, en su visión que Dios le estaba regalando, hermanos? Dice que él vio, ¿qué cosa? Vio por el medio del cielo volar a otro ángel. ¿Y qué cosa tenía este otro ángel que veía San Juan el teólogo? Tenía un evangelio, el evangelio eterno. ¿Sería un libro en sus manos? A ver, escuchen mi pregunta, hermanos. Atendamos a ella. ¿Sería un libro el que tenía en sus manos? Cuando habla de evangelio eterno, habla de la palabra de Dios. ¿De quién? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, vuelvo a repetir, viva y qué, y eficaz, eterna, es esta palabra de Dios. Para predicar este evangelio, ¿a cuántas naciones? ¿A una? A todas las naciones de la tierra, tribus, ¿qué más? Pueblos, ¿qué más? Lenguas. Esto lo estamos viendo actualmente en este tiempo, hermanos. Lo estamos viviendo, hermanos, que están en la parte de allá afuera. ¿O no lo estamos viviendo en este tiempo actual? El cumplimiento de esta palabra se está llevando a cabo en este tiempo actual. Y añade Dios otras palabras más. Vamos a leerlas en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 10. Sabemos a quién fue dada esta revelación hace unos cuantos años atrás. No hablamos de cientos ni de miles de años. ¿A quién fue dada esta revelación? Al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, no era un libro material. Acordémonos que era una visión muy espiritual la que tenía aquel hombre de Dios. Puso su pie derecho sobre la tierra y el izquierdo sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y le fue dicho a este ángel: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y se le dijo al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores,
Ese ángel eres tú. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Quién es ese ángel, hermanos? Es el que está profetizando, hermanos, el que está predicando este evangelio en muchas naciones, tribus, pueblos y lenguas. A la misma nación de Israel, hermanos, ha llegado este evangelio. Por aquí anda el hermano nuestro de aquel país, de aquella nación. Este evangelio, hermanos, está siendo predicado por diferentes partes de la tierra. Pero bien, hermanos, también a mi medio. ¿Cómo recibió? Manera de pregunta de interrogación. ¿Y cómo recibió este ángel? Es decir, el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, ¿cómo recibió este evangelio? ¿Por qué, hermanos? Por revelación. ¿Dios le ha revelado a su santo apóstol? ¿Sí o no? Sí, hermano. Dios le ha revelado a su santo apóstol de esta lluvia tardía nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. ¿Cómo Dios le reveló al hermano Aarón Joaquín? ¿Cómo Dios le reveló al apóstol San Pablo de aquel tiempo antiguo? ¿Qué decía él, hermanos, ayer en la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así de esta manera para la gloria del Señor Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es el hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? Por revelación de Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo recibió el apóstol Pablo este evangelio? ¿Cómo lo recibió nuestro hermano Aarón Joaquín? ¿Cómo lo ha recibido nuestro hermano Samuel Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? Por revelación. Y este evangelio, hermanos, es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? La palabra inmutable, hermanos, ¿qué quiere decir? ¿En lo que? Lo mismo que se predica aquí en México. Es lo mismo que mis hermanos de Estados Unidos están oyendo allá. Los de Canadá, de Alaska, de Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. ¿Es el mismo evangelio o es diferente? Porque este evangelio es inmutable, no cambia, no va reformándose como las doctrinas y mandamientos de hombres, no va modernizándose como las modas. No, hermanos, este evangelio es universal. ¿Cómo, hermanos? Universal. Quiere decir que lo mismo que se habla aquí se habla en todo el mundo, en cualquier país de la tierra, porque no olvidemos de dónde proviene este evangelio. ¿Cuál es la fuente de este evangelio? ¿Cuál, hermanos? Dios es la fuente de este evangelio. Y Dios ¿es Dios de todo el universo o solamente de un país? ¿Solamente aquí de México? No. Nuestro Dios es Dios de todo el universo.
Su doctrina, su evangelio es también universal. Su iglesia de la misma manera, hermanos, universal. Porque proviene de Dios. Por esa sencilla razón. Dice el Señor Jesús, capítulo 7 de San Juan, verso 16. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo habíamos citado hace un momento también. ¿De dónde la fuente de esta doctrina? ¿De dónde proviene? ¿De dónde emana? ¿De dónde sale este evangelio? De Dios. Y por eso, hermanos, no cambien. No sufren modificaciones como las doctrinas de los hombres. No se han fijado en las doctrinas y mandamientos de hombres que hay en los diferentes grupos religiosos en la tierra. ¿Cómo van cambiando, hermanos? Hermanos muy antiguos que pertenecieron a la iglesia mayoritaria, ¿cuándo habían visto ustedes que en esos templos hubiera conjuntos musicales tocando y las personas también ahí moviéndose, danzando, bailando? En la iglesia mayoritaria, ¿saben a quién me refiero, verdad? Hablo con una iglesia sabia y entendida. Han cambiado su liturgia, sus enseñanzas, su doctrina, sus mandamientos con el tiempo. Antiguamente se predicaba un limbo, pero ahora por causa de los derechos humanos dice: no, ya el limbo no existe. Ya no existe porque pues ahí se castigaban a los niños, purgatorio pues tampoco. Van cambiando, hermanos, sus doctrinas, sus mandamientos. La doctrina del Señor no cambia, es inmutable. En la actualidad, pues, las doctrinas, enseñanzas, mandamientos de hombres, es así, sufren modificaciones conforme ven, hermanos, que van pasando los tiempos, que la ciencia se va modernizando, que la gente va abriendo los ojos, hermanos, van cambiando sus doctrinas y mandamientos. El evangelio que tú y yo hemos recibido, hermanos, no tiene cambio. No tiene mudanza ni sombra de variación porque es de Dios. Y decía el apóstol Pablo muy claramente, hermanos, claramente nos decía, hermanos, su carta a los Gálatas, capítulo 1, carta a la iglesia de Galacia, capítulo 1, dice el versículo, hermanos, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quiere decir que hay otro evangelio o hay uno solo? Uno solo. Verdadero evangelio de Dios solamente hay uno. Palabra de Dios, hermanos, pues solamente es una la palabra de Dios. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que ha sucedido, hermanos, con la gente del mundo? Que ha tratado de perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Mas si aún nosotros, hablando de sí mismo y de los demás apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
¿Quiere entender el apóstol Pablo con estas palabras? Que hay muchos evangelios, que hay muchas doctrinas, que hay muchas enseñanzas y que todas son la verdadera doctrina de Dios, la verdadera enseñanza de Dios. No, hermanos, hay uno solo, una sola doctrina de Dios verdadera, la cual actúa para la salvación del alma, hermano. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito sea el Señor Jesús. El hombre, ser humano, la criatura, hermanos, los líderes religiosos son los que han, hermanos, tratado de pervertir, de corromper el evangelio de Cristo, estableciendo, como dijera el apóstol Pablo en su carta a los romanos, sus propias justicias, sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, doctrinas y mandamientos de hombres, como dijo el Señor Jesús, aquellos escribas y fariseos. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué ha hecho el hombre, hermanos, con esta doctrina hermosa, limpia, pura y sin mancha, que viene del único y solo Dios vivo y verdadero? ¿Qué ha hecho el hombre, hermanos, con esta doctrina? ¿Qué quiere hacer, hermanos? Ignorarla. ¿Hacerla a un qué? Hacerla a un lado. Y establecer su qué? Su propia doctrina, su propia justicia. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo de nuestro Dios. Sí, el hombre, hermanos, ha querido establecer su propia doctrina, su propia justicia. La doctrina de Dios le parece, hermanos, ¿por qué no decirlo? Le parece muy rigurosa, muy estricta a aquella persona o a aquellas personas. No, es que eso es muy duro. Como dijeron aquellos discípulos que seguían al maestro, ¿qué le dijeron acerca de su doctrina? ¿Cómo era aquella palabra, aquella doctrina, hermanos, de allá del primer Besaní? ¿Cómo era aquella palabra para ellos? Dura. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Es lo mismo que hace el mundo, hermanos. Oye, la doctrina del Señor Jesucristo, no, esa es una doctrina muy estricta, muy dura, muy difícil de llevar a cabo. Ignoran la justicia de Dios, la hacen a un lado y procuran establecer la ¿qué? La suya propia. El hombre ha querido cambiar la doctrina, pero esto, hermanos, no es posible. Porque esta doctrina proviene de Dios. Que ellos elaboren sus propias doctrinas es otra cosa. ¿Sí me explico? Que ellos hagan un licuado, hermanos, perdónenme la palabra. Agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de más para allá. Y todo lo revuelvan, hermanos, y lo empiecen a licuar. Esa es otra cosa. Pero la doctrina de Dios, nadie puede cambiarla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es de Dios, hermanos.
Y en Dios no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Él es eterno, inmutable. Bendito sea su santo nombre. ¿Quién es el que quiere corromper esa doctrina? ¿Qué decía el apóstol San Pablo? No que haya otro evangelio, sino que hay unos que quieren, ¿qué cosa? Turbaros y corromper el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No decir la doctrina, no, hermanos, no se va a corromper jamás. Mientras haya varón de Dios en la tierra, mientras haya autoridad de Dios en la tierra, haya pueblo de Dios en la tierra, la doctrina va a ser la misma. La que predicó nuestro Señor Jesucristo hace cerca de 2000 años, de aquellos apóstoles de la primitiva iglesia cristiana, hasta hoy día, la doctrina es la misma. No ha sufrido ningún cambio. Bendito sea el Señor. El ser humano, el hombre, es el que quiere adaptar la doctrina a sus caprichos e intereses humanos y mundanos. Pero no es así la cosa. Antiguamente, por ahí nos narra la Escritura acerca de dos personajes que hubo en tiempo de la primitiva iglesia cristiana. Habla acerca de Himeneo y Fileto, segundo de Timoteo capítulo 2 versos 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué quisieron hacer aquellos hombres en tiempo de la primitiva iglesia cristiana? Conservar la pureza y la inmutabilidad del evangelio. ¿O qué quisieron hacer aquellos hombres? Cambiarla, transformar, hermanos, la pureza, la originalidad de este evangelio. Por allí escuchando profanas y vanas palabrerías, vanas conversaciones que decía el apóstol corrompen las buenas costumbres, y aún tratan de corromper el evangelio de Cristo. Ellos decían que la resurrección ya se había hecho, ya se había efectuado, y trastornaban la fe de algunos hermanos. ¿Qué hacían aquellos hombres, hermanos? Con sus pláticas, con sus prédicas que decían aquella gente, trataban de trastornar la fe de algunos hermanos y con ello corromper el evangelio. Pero no debemos nosotros permitir tal cosa. Una cosa es que la doctrina cambie y otra cosa es que la persona no quiera adaptarse a la doctrina, sujetarse a ella. Porque ¿quién se va a adaptar a quién, hermanos? A ver, ¿quién se va a adaptar a quién? La doctrina se va a adaptar a nosotros, a nuestros caprichos, a nuestras intenciones, a nuestras ideas materiales. No, hermanos. Nosotros somos los que nos vamos a adaptar a la doctrina, a la enseñanza santa, limpia y pura que viene del reino de los cielos.
Bendito sea el Señor Jesús. Nosotros somos los que nos corrompemos y queremos adoptar o adaptar la doctrina a nuestra manera. ¿Y qué malo tiene que yo vea el fútbol, que yo me guste el deporte? ¿Qué de malo tiene? Y se justifica el hermano. Miren, hermanos, nos va a faltar mucho tiempo para esto. Ya su hermano quiere terminar, hermanos, porque ya faltan 15 minutitos solamente. Trae a su hermano una carta del apóstol de Jesucristo. Fue enviada, hermanos, esta carta en noviembre de 1998. Enviada a la iglesia del Señor y también para los ministros. No fue solamente para un grupo en particular. Voy a leerles algunos párrafos rápidamente, hermanos, porque el tiempo ya se nos acaba, hermanos, se nos termina. Dice así para la gloria del Señor Jesús. Apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, llamado a dirigir el pueblo de Dios mediante el apostolado en este tiempo, a la iglesia del Señor esparcida por el mundo. ¿A quién iba a dirigir esta carta? ¿Solo ministros? ¿O solo miembros de la iglesia? A todo el pueblo del Señor. Los ministros somos parte del pueblo de Dios. Dice: mis saludos con Eclesiástico capítulo 15 versos 11 al 21. Biblia católica, desde luego. Versión Acarcolunga. Este texto saludo, decía, deseo que lo analicéis con detenimiento y en oración por varios días, para que comprendamos que la bendición de ser el pueblo elegido por Dios para manifestarse al mundo de nosotros y por nosotros debe obligarnos a mantener una vida que avergüence las murmuraciones y querellas en contra de la iglesia del Señor, porque por causa nuestra la doctrina, la iglesia del Señor, es blasfemada. Qué hermoso, dice, será que incluyáis en los días de vuestra meditación lo que dice 1 Pedro capítulo 4 versos 2 al 4, principiando en el pueblo del Señor. Os hago esta invitación porque sucede que muchos hermanos, escudándose en sus investiduras, escandalizan a la iglesia del Señor, diciendo que ellos tienen prerrogativas para vivir como quieran, amparándose en dignidades que, lejos de servirnos para vanagloriarnos, deben hacernos más sencillos y humildes, sabiendo que nada hemos adquirido por nosotros mismos, sino es Dios quien nos dio este lugar de honra. Bendito sea el Señor. ¿A quién ha dado Dios permiso de pecar? Porque yo no entiendo al apóstol de Jesucristo en esta carta, mucho respeto lo digo. Yo le entiendo, hermanos, que algunos ministros, escudándonos en nuestro grado, nuestro ungimiento, nuestra investidura, dice el apóstol del Señor, somos causa de escándalo para la iglesia, haciendo cosas contrarias a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, amparándose y diciendo que ellos tienen permiso. ¿Qué tenemos que? Yo entiendo así de esto, hermanos, como que una forma de doctrina es para la iglesia y otra para los ministros. A ver, bueno, yo en mi corto entender, yo eso alcanzo a captar. A los ministros se les da permiso de hacer ciertas cosas porque pues son ministros.
Y la iglesia no, pues la iglesia no, como iglesia ella sí debe de cumplir al pie de la letra, tal como es. Decía tu hermano, esta doctrina es universal, la misma en todo el mundo, y la misma es tanto para la iglesia como para los ministros, o es una para los ministros y otra para la iglesia. Es la misma. Ni la más alta investidura, decía el apóstol de Dios, que pueda alcanzar hombre alguno, como la del sumo sacerdote, que significa el ungido de Dios, honra que no cualquiera puede apropiarse, pudo librar a los hijos de de un castigo de Dios cuando ofrecen una vida extraña que Dios nunca ha mandado o permitido. Ni la familia de alguien que ha alcanzado una investidura muy grande como el ungido de Dios, decía el apóstol de Jesucristo, pudo librar a sus hijos de la ira y del castigo de Dios por no obrar conforme a la palabra de Dios. En el mismo orden vemos la remoción de otro sumo sacerdote que por no haber reprendido a sus hijos en sus malas costumbres, perdió de su casa este gran privilegio. Menciono esto porque algunos hermanos atemorizan a la iglesia y defienden sus situaciones vergonzosas delante de la feligresía y el mundo. Y qué triste es pensar que su mal obrar lo justifiquen en el privilegio santo que aún el apóstol Pablo cuidaba con tanto celo, diciendo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Qué triste, hermanos, es cuando se dan esas situaciones de desorden, de pecado, no solamente en la iglesia, en la membresía, sino a veces hasta en el cuerpo. ¿En el cuerpo qué? Ministerial. Cuando que todos estamos regidos por una sola enseñanza, por una sola doctrina, no unos más y otros menos. Pero a veces, hermanos, en lo que su hermano ha visto en su vida, ¿verdad?, que lleva en la iglesia del Señor y aún en el ministerio, ha visto varios desórdenes también en el cuerpo ministerial. Hermanos ministros que, teniendo por medio de esta doctrina ciertas ordenanzas que se nos dan, hermanos, por ejemplo, para los jóvenes que al llegar a la edad de 14 años deben ellos de bajar a las aguas del bautismo después de ser presentados a la iglesia y entregados a Dios. Hay quienes todavía no cumple aquel muchacho los 14 años, tiene apenas 13 y medio o 12 y medio y ya los bautizan, cometiendo desórdenes en contra de la doctrina, tratando, hermanos, de desvirtuar y de corromper el evangelio de Cristo. Tenemos nosotros una ordenanza de parte del apóstol de Dios, y lo que Él nos ordena es de Dios, ¿o no? Lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda, lo que Él nos enseña es de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para traspasar esas ordenanzas? ¿Sí sabemos nosotros quién practica la doctrina del bautismo en los niños? ¿Sí sabemos, verdad, qué grupo religioso es? Pero aquí no. Aquí tenemos una ordenanza. 14 años cumplidos,
ser entregados a Dios, presentados ante la iglesia y en los primeros bautismos bajar a las aguas del bautismo. Deshonestidad en el vestuario de las hermanas, ya no solo en los miembros, aún en la misma familia del ministro, del pastor. Con todo respeto, hermanos ministros, su hermano toma estas cosas. ¿Qué está pasando con la sana doctrina? Tratando de corromperla, no lo lograremos jamás. El corrupto seré yo. ¿Me explico? El corrupto seré yo. El desobediente seré yo. El malintencionado seré yo. Pero la doctrina, jamás, hermanos. Adornos en las hermanas, pinturas, anillos, aretes, faldas cortas, pantalones, qué sé yo, hermanos. Fiestas de cumpleaños que tanto se nos han prohibido, aún, hermanos, llegan todavía a practicarse entre los ministros. Con mucho respeto para mis hermanos ministros. Ha llegado su hermano a ver en algunas iglesias hijos de fornicación que fueron presentados ante Dios y ante la iglesia. Cuando que tenemos una ordenanza de parte de Dios y dada por su santo apóstol, que los hijos de fornicación no deben ser presentados ante el Señor. Ha visto y ha encontrado su hermano desórdenes en la iglesia, en la doctrina que se nos ha enseñado, que muy fácilmente deja el hermano su esposa, va y toma otra del mundo, la convierte y la lleva a que se la bautice, así de sencillo, y se la bautiza. Y ya tiene dos mujeres en la iglesia, una se sienta ahí atrás y la otra se sienta acá adelante. Hermanos míos, el Espíritu de Dios no se equivoca en lo que quiere que recordemos en estos días. Y es que, hermanos, se acerca la fiesta más grande ¿de qué? Tenemos mucho que platicar, hermanos, quedó prácticamente toda una hoja en el escrito, en letra, pero, hermanos, yo espero que esto poco haya sido para edificación de nuestras almas, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Lo que sí, hermanos, quisiera su hermano finalizar con este pasaje de la Escritura, 2 Timoteo 1, 13 y 14. Dice para la gloria del Señor Jesús: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué debemos retener? La forma de las sanas palabras, de la sana doctrina, que no se desdibuje esa forma, que no se deforme, que no se descomponga. Este Evangelio eterno, hermanos, que es inmutable, siga así de esta manera. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Será recogida su iglesia, será recogido su Evangelio, su doctrina. Ya no se necesitará más en esta tierra. Esto haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los coros, hermanos, quisiera su hermano que en una alabanza nos elevaran, hermanos, hacia nuestro Dios y la iglesia del Señor en esta tarde, hermanos.
Muchos hermanos pasan al frente, hermanos, traen alguna necesidad, sin duda alguna. Quieren hacerla pública ante la iglesia del Señor, porque yo así lo entiendo. Cuando el hermano se queda ahí en la parte de atrás, no es que no tenga necesidad, sí la tiene, pero él prefiere allí, hermanos, declararla al Señor solamente. Pero mis hermanos que pasan, la iglesia los ve y sin duda alguna piensa uno y dice, sin duda alguna mi hermano tiene alguna necesidad, mi hermana que pasó adelante tiene también alguna otra necesidad. Nos vamos a acordar de ellos en nuestra oración. Mis hermanos de los coros pueden entonar una alabanza que eleve nuestro espíritu hacia Dios en esta tarde, y que nuestra oración, hermanos, hecha con fervor, hecha con el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, sea, hermano, la que nos despide en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Tomen su libertad, mis hermanos, de los coros para la obra y la gloria del Señor Jesús. Amén, así sea. ¿Qué está pasando con la sana doctrina? Tratando de corromperla. No lo lograremos jamás. El corrupto seré yo. ¿Me explico? El corrupto seré yo. El desobediente seré yo. El malintencionado seré yo. Para la doctrina, jamás, hermanos. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la aceptas con el alma, sentirá tu corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida, es luz, que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde mora mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra